Agradecemos la permanencia de nuestros asistentes registrados en esta actividad e invitamos a todo público en general a que sigan esta transmisión en vivo para que realicen sus comentarios y preguntas a los especialistas en torno al tema ¿Cómo hablar de sexualidad con los infantes? Sean bienvenidos a esta actividad a los que nos siguen esta transmisión en vivo y en el seminario web. La sexualidad humana ha sido leída desde diferentes disciplinas y cada una intenta cernir algo de ella con la finalidad de reducir algo de carácter sumamente enigmático. Porque la sexualidad va más allá de la anatomía y en específico va más allá de lo genital. Freud supo transmitir esto en 1905 cuando en su obra Tres ensayos sobre una teoría sexual, en donde de manera audaz estudia la sexualidad infantil, advirtiendo a la base de esta una pulsión indomable y diversa en la elección de sus objetos. Asimismo, la elección identitaria que se hace en relación con los padres y los pares es sin duda otro estrato, tan complejo como el anterior. ¿Qué significa ser mujer u hombre? Preguntas a las que sabemos hoy en día se da respuesta uno por uno, es decir, de manera singular. ¿Qué lugar tenemos los responsables del cuidado y de la educación de los niños en este proceso definitorio para la existencia? Doy así la bienvenida a la maestra Montserrat Bolaños, moderadora de esta actividad, quien es licenciada en Psicología por la UAM Xochimilco. Cuenta con estudios de maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro Eleya. Ha seguido con su formación continua en diversos talleres de especialización sobre el pensamiento de Donald Winnicott y la especificidad de la clínica desde su paradigma teórico. Cursó seminarios como Los efectos traumáticos de la violencia social, impartido por Francois Davoine, y el seminario Ideas fundamentales en la obra de Winnicott, dictado por el Alfredo Painceira. Colaboró como profesora titular a nivel licenciatura en el Centro Eleya. Practica la clínica psicoanalítica de forma privada con adolescentes y adultos. Ha participado como conferencista y panelista en diversos eventos académicos de nuestra institución y otras. Actualmente coordina la Comisión de Investigación de Clínica Psicoanalítica y es la encargada de la organización de esta novena jornada académica. Asimismo, nos acompaña la maestra Janet Alín Quirós. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad ETAC Red Aliat. Cuenta con el diplomado en Psicología Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica y el diplomado en Terapia de Juego por nuestro Centro de Estudio Clínica Psicoanalítica. Cuenta también con el diplomado Los sueños y su elaboración, un enfoque psicoanalítico por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es tallerista y conferencista en escuelas de nivel básico a superior desde el 2007 y psicoterapeuta en clínica privada desde el 2017 hasta la fecha. Docente en la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de Teotihuacán. También nos acompaña la maestra Diana Elizabeth Barrera Trujano. Es maestra en Psicología Clínica por la Liceo Universidad Pedro de Gante. Es licenciada en Psicología por la misma institución. Estudió el diplomado en Terapia de Juego en el Centro de Estudios de Clínica Psicoanalítica, así como el diplomado en Psicología Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica. Cuenta con cursos sobre la educación emocional infantil por el Instituto de Capacitación y Atención en Psicología y Sexualidad AC. Es tallerista en escuelas de nivel básico desde el 2018. Actualmente psicoterapeuta en clínica privada desde el 2016 y orientadora docente frente a un grupo de nivel básico. Para iniciar, le cedo la palabra a la maestra Montserrat para iniciar esta actividad. Adelante, maestra. Muchas gracias, Natanael. Pues muy buenas tardes a todos. Por aquí, esta es una de nuestras actividades que, como saben, los que nos acompañan aquí en Zoom y también en la transmisión en vivo, es parte de nuestra novena jornada académica. Decidimos hacer este panel de preguntas y respuestas. Más allá queremos también que sea una conversación con el público, los que nos acompañan en el Zoom y los que nos acompañan también en el Facebook. Les pedimos que puedan hacer, si quieren, ¿no?, las preguntas acá en la transmisión en vivo. Ya estamos ahí por medio de nuestro muro de Facebook. Y bueno, la pregunta: ¿cómo hablar sobre sexualidad con infantes?
Si bien nuestra jornada estamos trabajando lo que son las sexualidades desde un enfoque meramente psicoanalítico, pensábamos que también era importante poder llegar a la comunidad de padres de familia, de hermanos grandes, de profesores, porque es un tema a veces que resulta muy espinoso para poder hablar. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, a veces aún se escuchan mitos, tabús, ¿no? Y algún tipo de impedimento que a veces resuena, ¿no? Incluso en las mentes tal vez de aquellos que se dedican al cuidado de los pequeños, que dificulta el poder establecer este tipo de comunicación. Entonces, hoy nos van a acompañar aquí mis colegas, ¿no? La maestra Lynn y la maestra Diana van a estar con nosotros para que podamos ir respondiendo poco a poco. Se hizo con anterioridad ya hace unos meses un buzón de preguntas y respuestas. Tenemos, digamos, ya por ahí información de algunas preguntas que nos han hecho, ¿no? La gente llegar y agradecemos mucho la participación porque recibimos bastantes. Entonces, de ahí vamos a partir un poco esta charla. Voy a ir poco a poco haciendo llegar las preguntas que, ¿no? Poco a poco ahí tenemos y tuvimos, ¿no? Digamos, este cuestionario que mandamos. Y entonces, primero voy a darles la palabra a ellas para que nos introduzcan un poco sobre el tema. ¿Por qué hablar de esto? ¿Qué es la sexualidad? ¿Sexualidad es lo mismo que lo genital? ¿Los niños necesitan escuchar o saber sobre estos temas? ¿Por qué lo traemos el día de hoy y por qué consideramos que es importante, ¿no? Y más en estos días, con la información que está en las redes, ahora que estamos tan hiperconectados, incluso por ahí algunos filósofos lo mencionan. Entonces, vamos a entrar un poquito en la charla. Entonces, les cedo la palabra para que puedan darnos unas pequeñas palabras de introducción y después podamos ir poco a poco generando por acá la conversación a raíz de las preguntas que ya tenemos. Entonces, adelante y pues bienvenidas a ustedes y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Pues muchas gracias, maestra Montserrat. Gracias a todo el equipo de la Clínica Psicoanalítica. En primer lugar, pues felicitar por este evento, ya que pues consideramos que es muy importante no solo para los especialistas, no solo para psicólogos y psicoanalistas, sino también la oportunidad que ahora se está dando para el público en general. Consideramos que es muy importante hablar de la sexualidad. Digo, siempre, tal vez siempre ha sido importante, pero hoy, aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando que cada vez somos más psicólogos y cada vez más psicoterapeutas que estamos interesados en este tema, la sexualidad me parece que se ha entendido un poquito diferente a lo que es. Era lo que platicábamos en otro momento, muchas veces los papás estamos un poquito preocupados y un poco temerosos tal vez en tocar el tema. Y justamente queremos abordar eso porque es cierto que existen muchos mitos, es cierto que existe tabú en torno a la sexualidad, pero también es importante saber que la sexualidad no es o no tiene que ver específicamente con sexo, con genitales, como que es lo primero que se viene a la mente. Y habría que entender que la sexualidad tiene que ver incluso, yo diría, con la propia personalidad, con cómo somos, cómo nos movemos, qué nos gusta, todo, ¿no? En todo sentido, no tiene que ver exactamente con la atracción, vamos a decir, la atracción entre personas, las preferencias, sí en parte tiene, o sea, hay cierta relación, pero no es solo eso. Y hoy queremos acercarnos a las mamás, queremos acercarnos a los papás para justamente tocar este tema tan importante y tratar de resolver también sus inquietudes y sus dudas. Por eso consideramos este espacio es valiosísimo y agradecemos mucho que la Clínica Psicoanalítica permita este espacio. Gracias a la Clínica Psicoanalítica también por esta invitación y coincido con la maestra Lynn que es un espacio bien importante, ¿no? Que los papás tengan acceso como a este tipo de temas porque a veces justo no sabemos cómo abordar estos temas porque a veces creemos que no tenemos la información necesaria o que no estamos listos o no sabemos qué palabras utilizar. Entonces, bueno, es bastante importante este tema e irlo tratando desde que los
los infantes son pequeñitos, porque bueno, pues crea una conciencia corporal, ¿no? Que es muy importante para el desarrollo de todos y cada uno de los seres humanos. A su vez también pues esto genera mucha empatía entre papás e hijos y eso pues genera un vínculo de confianza. Entonces es muy importante hablar de este tema porque tiene una repercusión muy grande en el desarrollo de los seres humanos. Pues bueno, vamos a dar inicio, yo creo, con las preguntas para ir entrando un poco en el tema, ¿no? Y remarcar esta parte que ambas yo creo van mencionando, es lo que a mí me parece el eje central. Pensar que no estamos hablando expresamente de genitales, ¿no? O sea, la sexualidad va más allá de una cuestión meramente de relaciones sexuales, va más allá del cuerpo propiamente dicho, de los órganos genitales, de la genitalidad. O sea, la sexualidad abarca incluso la forma de relacionarse con los otros, la forma de vincularse con amigos, la forma de vincularse también posteriormente en pareja, en la vida adulta, pero sin embargo, toda la forma de vinculación que empieza desde la infancia, ¿no? Los propios padres con los niños y después los niños, bueno, los infantes, cómo van creando todos estos lazos con sus otros, ¿no? Con sus pares, es lo que podemos pensar en la sexualidad. Incluso desde el psicoanálisis abarca también el gusto por el conocimiento, el gusto por aprender nuevas cosas, ¿no? El conocimiento propio del cuerpo, el interés, la curiosidad. Entonces, la sexualidad realmente nos evoca a toda, ¿no? la cuestión del sujeto. Entonces, pensando en los infantes, voy a hacer una de las primeras preguntas que por ahí recabamos. También ya nos están haciendo preguntas en el Facebook, entonces también en el Facebook pueden ir haciéndolas en la cajita y yo las voy a ir leyendo. Pero la primera y muy importante, ¿por qué hay en la familia mitos para hablar sobre la sexualidad? ¿Qué les parece? ¿Por qué será tan, ¿no? tan espinoso, tan problemático? Porque hay mitos aún así hoy en nuestros días para hablar sobre la sexualidad. Sí, creo que quiere comentar. Sí, alcancé a escuchar la pregunta, es que al final creo que se cortó, pero sobre los mitos. Sí. A ver, la vuelvo a hacer porque a lo mejor por ahí nos cortamos en la transmisión. Dice, ¿por qué hay en la familia mitos para hablar sobre la sexualidad? Sí, como mencionábamos al principio, parecería que es parte de la cultura, ¿no? Que existan mitos, así como existen tradiciones, como existen creencias y existen tantas cosas en las familias también, que es donde nace la cultura también, ¿no? Pensamos muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros padres, madres, cuando pensamos en el tema de sexualidad, ¿no? De pronto parecería cierta resistencia. Esto nos evoca, consideramos que nos evoca a que cuando un niño pregunta acerca de la sexualidad, algo desde la pregunta clásica, ¿no? ¿De dónde nacen los bebés? ¿Cómo nacen los bebés? Todo este tipo de preguntas, ¿no? Que ya en la adolescencia surgen obviamente más, pero siempre van a evocar, y a los papás nos van a evocar a la propia sexualidad, ¿no? Entonces, pensábamos o estábamos considerando justamente que cuando un padre, cuando una madre busca hablar del tema de sexualidad, de pronto se encuentra con sus propias dudas, con sus propios mitos, ¿no? Y también encontramos por ahí que este discurso, ¿no? Que dicen las mamás, los papás, ¿cómo voy a hablarle de sexualidad si a mí no me hablaron de sexualidad? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Con qué palabras voy a utilizar? ¿No? Y parece que desde ahí es importante que, como esta revisión, el que yo mamá o yo papá vaya cuestionándome, ¿no? ¿Qué pienso yo de la sexualidad? ¿Qué me resulta difícil, qué me resulta complejo poder hablar, poder tocar? Porque en esa medida
O sea, si yo tengo dificultad para tocar el tema, para comprenderlo, para adentrarme en el tema, evidentemente va a ser muy complicado que yo también lo comparta con los hijos, sean pequeñitos, porque estas preguntas salen desde los, no sé, ¿no? 3 años de edad, ¿no? Y no se diga en adolescencia. Entonces, es real, no sé si diríamos, no es imposible como erradicar todos los mitos, pero lo que sí consideramos importantísimo es que podamos ya empezar, ¿no? Empezar a hablar del tema. Por eso yo felicito y agradezco mucho el espacio, porque necesitamos ya hablar del tema, porque hablar del tema significa prevenir muchísimos problemas que van desde los abusos sexuales, que van desde problemas interpersonales, o sea, es enorme, ¿no? Es enorme. Entonces, yo es lo que pudiera comentar, ¿no? Sobre los mitos. Y creo que eso que dice mi compañera Lina es muy importante, ¿no? No podemos estar sesgados ante la cultura, todos somos parte de una cultura. Y la cultura sin mitos pues estaría como a cierto punto incompleta. Entonces, muchos de los mitos, como ella bien lo dice, parten de la cultura, de la educación, del entorno en el que estamos y que pues obviamente si nosotros no recibimos la información, no tuvimos esa oportunidad, pues a veces difícilmente tenemos como esa oportunidad de brindarla a nuestros hijos o a los infantes con los que convivimos, ¿no? Entonces, eso es algo bastante cierto. Me quedaba yo pensando ahorita que iba mencionando las dos sobre los mitos. No sé ustedes qué piensen, pero el mito de pensar que hablar de eso es sucio, ¿no? Es algo que muchas veces se escucha incluso a lo mejor del lado de uno en el consultorio, ¿no? Es que eso es cochino, es que eso no se toca, ¿no? Eso, no, eso no se puede hablar. Y creo que es una forma, digamos, de restarle la importancia, ¿no? Sabemos, o por lo menos yo podría entender que es importante, y por ahí incluso en las respuestas que nos habían enviado, alguien mencionaba algo que creo que es, híjole, hasta doloroso a lo mejor, ¿no? Decía, es que si yo ya me eduqué así, ¿cómo voy a poder cambiar ahora? Yo no sé ustedes qué opinen, claro que es algo difícil, ¿no? Si vaya desde los 2, 3 años que ya uno va articulando lenguaje, poco a poco se va avanzando en la familia y en la familia jamás se toca el tema. Incluso ya se le pone el tema tabú un poco que por ahí de repente hasta hablamos nosotras, ¿no? Ponerle ese título de tabú, de lo que no se nombra, de lo que es a lo que es peligroso acercarse, a lo que es peligroso hablar, a lo que es peligroso nombrar, ¿no? Empieza a generar también incluso hasta una angustia para los papás, ¿no? Digo, de niños a papás van recorriendo un camino muy incierto sin saber si eso se puede abordar, si eso no se debe de nombrar. O sea, creo que es bastante delicado muchas veces porque se les da este mote como asquerosito, no sé, Sí. ¿no? O sea, sí, no sé qué van pensando ustedes. Sí, a mí, ay, perdón, sí, Perdón. Fíjate que era algo bien importante que destacábamos, ¿no? Es bien difícil a veces como papás concebir que nuestros hijos pequeñitos tienen una sexualidad, ¿no? Porque justamente la sexualidad lo asociamos como algo malo, algo feo, algo, como a la maldad, ¿no? Justamente. Y no entendemos que nosotros nacemos con la sexualidad, ¿no? Que inclusive desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya somos seres sexuales, ¿no? Pero muchas veces creo que viene como muy a la par con otra pregunta que por ahí andaba, lo confundimos, pensamos que sexualidad es igual a sexo o es igual a genitalidad, y no, son conceptos muy diferentes, pero que no pueden leerse por separado, están relacionados entre sí, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Entender y saber que los pequeñitos, e inclusive desde que están en el vientre, ya son seres
con una sexualidad, ¿no? Ya son seres sexuales, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, pues irlo planteando desde que son chiquititos, ¿no? Que son seres sexuales. Sí, a mí, maestra, me hiciste pensar en, hablando de esta sociedad y recordando los mitos y esto de lo prohibido, como muchas mamás, abuelas, ¿no? Cuando el bebé, ¿no? Cuando vamos a cambiar al bebé, ¿no? Y el bebé de pronto, ¿no? Cuando ya se alcanza el pene, ahí está, tocándose su pene, ¿no? ¿Y qué hacen las mamás, las señoras? No, no te toques ahí, no, niño cochino, ¿no? Eso es sucio. Y desde ahí no se da cuenta, ¿verdad? Y no nos damos cuenta en general los padres cómo estamos ahí iniciando, ¿no? Como esta prohibición y que de alguna manera, como decía Diana, la sexualidad, o sea, nacemos con esta sexualidad, somos seres sexuales por naturaleza y yo consideraría que entre más lo prohibimos, entre más lo reprimimos, ¿no? Esto va a estar latente, esto va a seguir durante toda nuestra vida y lo platicamos. Ese niño, si a mi hijo de 3 años de edad, vamos a suponer, ¿no? Le digo que los niños nacen porque los trae una cigüeña, ¿no? Aunado a que estoy asociando que la sexualidad es algo malo y es algo sucio, entonces, ¿qué le estoy generando a ese pequeño? Y platicamos en la adolescencia, pues claro que no se va, ¿cuál confianza, verdad? No se va a acercar, por supuesto, a mí como mamá. O sea, por supuesto que en ningún momento, claro, siempre están los amigos y van a haber amigos, pero ¿por qué no también darle a esos hijos, darles esta opción, darles este espacio, ¿no? Hacerles saber que sí pueden dialogar, que esto no es malo, sí pueden dialogar con nosotros, que esto no es malo, que no es algo sucio, ¿no? Que es algo natural y que en esa medida, cuando nosotros lo vamos naturalizando, lo vamos de alguna manera tomando o viendo de una forma distinta, ellos también lo van a ver de una forma distinta y no van a, por masturbarse, vamos a poner el ejemplo, ¿no? De los adolescentes, por masturbarse no van a pensar que son malos, ¿no? Que son malos, porque claro que también nuestra sociedad lo mira de esta manera, como que es algo malo. Bueno, la religión no se diga, ¿no? Todo lo que nos ha dejado como herencia. ¿Y qué provoca eso? Pues muchos, hasta síntomas, ¿no? En la vida adulta. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir. Que yo creo que ahí podríamos meter una pregunta que es, y que por ahí está establecida, de por qué es importante hablar entonces sobre sexualidad con los infantes. Digo, ya lo van formulando un tanto, ¿no? Si vamos a lo mejor como recogiendo un poco para saber del cuerpo, para saber, ¿no? Sobre las relaciones, para saber, ¿no? La realidad, incluso posteriormente también de las relaciones sexuales, ¿no? ¿Y qué más podríamos decir de por qué es importante hablarles sobre sexualidad? ¿Qué piensan ustedes? Creo que es importante hablar de sexualidad porque, como comentaba yo desde un inicio, ¿no? Somos seres sexuales, ¿no? Y conforme vamos avanzando en las etapas de la vida, pues nuestra sexualidad la vamos viviendo de una forma distinta, ¿no? Entonces es muy importante hablar de este tema con los pequeños porque como hablábamos, ¿no? Podemos prevenir abusos sexuales, el que yo tenga un diálogo con mi hijo, con mi hija, pues eso genera confianza hasta en él mismo, con su cuerpo, y eso obviamente va generando un vínculo de confianza conmigo también. Entonces, en etapas posteriores, por ejemplo, en la adolescencia, puede haber más probabilidad de que esa confianza pues se tenga y entonces el adolescente recurra a mí cuando se sienta confundido o cuando tenga cuestiones o cuando tenga cuestionamientos con respecto a la sexualidad y a cualquier otro tema, ¿no? Entonces es muy importante
Y yo como papá debo de ser un facilitador, ¿no? Un facilitador para que justamente ese individuo pueda desarrollar una sexualidad sana y satisfactoria. Entonces, uno creería, ¿no? Creo que los seres humanos son seres sexuales hasta que crecen. Y hasta que crecen, entonces uno intenta bombardear de toda esta información y a veces eso es hasta abrumador para los adolescentes, ¿no? Cómo mi papá me vino a hablar de sexualidad ahorita, que es en donde me siento más inestable, más, ¿cómo podríamos decirlo? Pues sí, más inestable, no, ni yo tengo esa confianza a veces para preguntarle y que llegue a bombardearme de esta forma, hasta a veces los adolescentes lo pueden interpretar como algo agresivo, ¿no? Entonces es importante irlo generando desde que son pequeños, ¿no? Es por eso que este tema es tan importante para los papás, para los educadores, porque también como educadores también obviamente hay ciertos momentos donde tenemos esa oportunidad de brindar esta información a los niños. Sin embargo, los papás son los responsables de hacer llegar esta información para crear un vínculo de confianza con los hijos. Sí, yo creo que también esta parte de conocer el cuerpo. Yo creo que también esto comienza desde, desde que están pequeñitos. Decía Diana, la prevención de abuso sexual. ¿Cómo voy a prevenir el abuso sexual de mi hijo si no le enseño las partes de su cuerpo? Si no le digo cómo se llama, nada de pajarito, nada de galletita, nada de esto, sino ponerle nombre a las cosas como son, ¿verdad? Decirle que esto es algo personal, es algo privado y que es su cuerpo y que solamente él pues tiene acceso y él puede, solamente vaya, que no es necesario, que no puede permitir, no sé cómo decirlo ahora, no puede permitir que alguien más le toque su cuerpo porque es suyo, ¿no? Entonces, el conocer su cuerpo desde ese momento, el ponerle nombre a las partes de su cuerpo y el día de mañana, cuando sea adolescente, va a explorar precisamente también su cuerpo, su sexualidad y va a ir descubriendo también, ¿no? O sea, no solo una preferencia, una identidad tal vez, ¿no? Pero vaya, es parte del desarrollo. Entonces yo creo que por esta cuestión es muy, muy importante también el hablar de sexualidad con los infantes. Y ahí ya vamos entrando al siguiente tema, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizar con los infantes? ¿Cómo hablarles? Incluso aquí en el Facebook nos pusieron una pregunta que, ¿qué tanto se les va explicando en qué rangos de edad a los infantes? Que un poco pensar, ¿no? ¿Qué lenguaje usar para qué tipo de edad? Porque también aquí en el chat nos pusieron cómo hablar de cómo vienen los bebés con niños tan pequeños, ¿no? Cómo hablar del tema. Y creo que va un poco encerrando esta duda. ¿Qué lenguaje se usa? ¿En qué edades? ¿Qué nombre darle? Que por ahí Aline ya iba comentando, ¿no? ¿Qué palabras decirles? ¿Desde qué edades también iban señalando un poco? Pero a ver, creo que es importante que vayamos explorando esa parte. Esto es bien importante, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizar? Creo que viene muy de la mano con qué edad, ¿no? ¿Desde qué edad o cómo le puedo decir? Sí, es súper importante que desde que los niños tienen 2, 3 años, que empiezan a desarrollar y articular su lenguaje, es importante empezar a darles la información, como decía Ali, ¿no? Desde nombrar las partes de mi cuerpo y normalizar que esto se llama cabeza, pene, vagina, testículos, nalgas. Todo eso es bien importante porque, como dice Ali, si yo le cambio el nombre a sus partes privadas, a sus órganos sexuales, obviamente, cuando son pequeños no hay un pensamiento abstracto. Quiere decir que así como yo le doy la información, tal cual le entiende el niño. Entonces, si es víctima, supongamos, de un abuso sexual, a veces eso dificulta más el identificar cuando el niño está siendo víctima. ¿Por qué? Pues porque no hay una nomenclatura real
y normalizada de su cuerpo, ¿no? Entonces, desde que son chiquititos, 2, 3 años, es importante irles hablando sobre las partes de su cuerpo, lo importante que son para él, el valor que tienen, que hay partes privadas que nadie puede tocar, que solamente él y quien están a cargo de su aseo pueden hacerlo, pero a partir de este punto irle reforzando que en algún momento él o ella se va a hacer cargo de su aseo, ¿no? Y ¿cómo lo podemos ir haciendo? El momento perfecto creo que es cuando justamente se da esto, ¿no? Cuando metemos a bañar a los niños. Esta es una buena forma para irles explicando, ¿no? Mira, este es tu cuerpo, debes de cuidarlo. Es importante resaltar esta parte de lo importante que es cada parte, no ponerle nombres distintos, que todo es valioso en él y que podemos poner ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a la alberca, utilizamos un traje de baño, ¿no? Y el traje de baño pues cubre nuestras partes privadas, ¿no? ¿Por qué son privadas? Porque nadie más las puede ver más que tú y quienes te ayudan en el aseo, ¿no? Es importante no poner palabras difíciles de comprender para el niño. ¿De acuerdo? Es importante utilizar palabras fáciles que el niño puede entender de acuerdo a la edad que tenga y pues obviamente conforme se van desarrollando, pues puedes ir utilizando palabras que el mismo niño puede ir entendiendo de acuerdo a la edad que tiene. Ahora es importante no ser explícitos, ¿no? Es obvio que no vamos a decir, pues mira, los bebés se hacen porque los papás tienen relaciones sexuales y entonces el pene entra dentro de la vagina, no, sino con ejemplos muy básicos, muy claros, con un lenguaje claro y con palabras que el niño puede entender fácilmente, es como nosotros vamos a poder ir explicando este tema, ¿no? Ir explicando este tema al niño, porque a veces decimos como, bachín, ¿cómo le explico, no? Hoy en día hay muchos recursos que podemos justamente encontrar en internet, como videos, cuentos, que nos pueden apoyar como papás a darles una explicación acorde a su edad, con las palabras adecuadas y pues justo esto, ¿no? Con la confianza de que yo le estoy dando una información a él para prevenir, ¿no? Sí, yo creo que una de las principales inquietudes es esa, ¿desde qué edad, no? Comenzar a hablar de sexualidad, con qué lenguaje o qué lenguaje utilizar con los pequeños y totalmente, ¿no? Es el juego. Ahorita me acordé mucho de este juego, ¿no? Decía Diana, cuando ya estamos bañando a nuestro bebé, a nuestro hijo, le hacemos cosquillas, ¿no? Y puedo hacerte cosquillas aquí, ¿no? Y el pequeñito responde, sí. Cuando ya le explicamos los nombres y cuando le decimos, ¿puedo hacerte cosquillas aquí en tu pene? ¿Alguien puede tocarte aquí? No. O sea, es una forma de ir comprobando, corroborando, de irlos preparando y sobre todo de irlos protegiendo. Entonces, ciertamente el juego, los cuentos, algunos videos, ¿no? Bueno, hay que buscar, ¿no? No todo lo que nos ofrece Internet y YouTube, pues es confiable, vamos a ir buscando. Es decir, primero vemos, eso es algo bien importante, primero revisamos nosotros el video, primero vemos, digamos, el contenido antes de poder dialogar. También, ¿en qué momento o desde qué edad? Yo creo que también los niños son creativos, o sea, tienen como toda la disposición, vamos a decir, para conocer el mundo y ellos mismos lo van manifestando, o sea, ellos mismos van preguntando. Cuando ellos dan pauta, cuando ellos tienen esas inquietudes, bueno, cuánto y más es momento mamá, es momento papá de hablarle del tema, ¿no? De compartir, de escucharlo, de jugar, claro, ¿no? Pero de irle explicando, ¿no? Esto, ¿no? Y
Y también yo sigo haciendo énfasis que la sexualidad pues no es no es solamente los genitales, no es solamente las relaciones sexuales, sino decirle a mi hijo, decirle a mi hija o a mis hijos que la sexualidad es algo natural y que va desde lo que te gusta, ¿qué te gusta? ¿No? Desde los helados, qué sabor de helado te gusta, o sea, todo eso, ¿no? Todo eso es parte de su ser, de su sexualidad, ¿no? Entonces, yo consideraría que ese punto también es importante. Eso que comenta Aline es bien importante, eso de la sexualidad, ¿no? A veces, como decía, ¿no? Confundimos sexo con sexualidad y genitalidad. El sexo es una cosa, el sexo es como, es algo biológico, lo que nos define como como macho o hembra, ¿no? Pongámoslo desde ese punto, y determina pues características físicas. Eso es algo es algo biológico, ¿no? Pero también utilizamos esta palabra para referirnos al acto sexual como tal, ¿no? Entonces, ahí a veces hay como cierta confusión. La sexualidad, como dice Aline, es un conjunto de cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, que incluyen desde las relaciones, desde cómo me relaciono con mi familia, cómo me relaciono fuera de mi familia, desde mis gustos, qué me gusta, qué no me gusta, desde esta parte del género, ¿no? Desde inclusive lo que la sociedad espera que yo como mujer haga, ¿no? O como hombre haga. Es decir, son cuestiones ya que se hablan de muchas otras cosas y que incluye esta parte de la reproductividad y también también del erotismo, ¿no? Un erotismo no visto desde lo sexual, sino un erotismo visto desde la motivación, desde la vida, desde qué te motiva, qué te gusta, tú qué deseas. Y, la genitalidad es propiamente hablar de genitales, ¿no? Desde su función, su estructura y pues enmarcar todo esto a veces es complicado, ¿no? Y como decía, no podemos ver cada una sin la lupa de la otra, es decir, todas están relacionadas para que pues ese ser humano pues pueda conformarse y consolidarse. Y esto pues obviamente va definiendo su personalidad. Siguen como preguntas en torno a la edad, ¿no? O sea, aquí incluso tenemos una en el chat que dice, ¿a qué edad sería más factible comenzar a hablarles de sexualidad a los niños? Y también por aquí nos comentaban que sí era oportuno hacer analogías y era justamente cuando estaban platicando un poco sobre las relaciones sexuales y demás. No sé, yo creo que sería importante retomar que el lenguaje se va complejizando, ¿no? No es que desde los 3 años les describamos toda la escena, no es que desde los 3 años les describamos, no, como decía por ahí Diana, con casi el video, ¿no? Para demostrar todo el... No, sino es que se va poco a poco formulando. No sé ustedes cómo lo van pensando, pero bueno, a los 3 años, ¿de qué podríamos hablarles? Por ejemplo, de sexualidad, porque dice, ¿a qué edad sería más factible comenzar a hablarles de sexualidad a los niños? Pues desde un inicio, pero ¿ustedes cómo van pensando las edades? ¿Qué se les va a ocurrir? Lo que comentaba, ¿no? Es importante que desde que el pequeñito esté estructurando el lenguaje, 2, 3 años, es importante comenzar a hablar. ¿Qué podemos hablar a los 2, 3 años? Pues justamente, ¿no? El cuerpo, ¿no? Las partes del cuerpo y pues obviamente también haciendo énfasis en las partes privadas, ¿no? En las partes privadas de su cuerpo, explicar por qué son privadas. Ah, pues son privadas porque nadie te puede tocar, nadie que tú no quieras. No las puedes estar mostrando a todo mundo, tienes que cuidarlas.
y pues obviamente hacer énfasis, ¿no? En esta parte de que nadie puede tocarlas, nadie puede hacerte algo que tú no desees. Eso es como irle explicando un poco, ¿no? Es como, podría ser como una pequeña introducción. Obviamente, conforme los niños van creciendo, como dice Aline, te van preguntando otras cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen curiosidad. Los niños son curiosos innatamente. Entonces, como papás, pues obviamente tienes que ir buscando la forma de irles explicando a los niños, no de forma explícita, no decirles esto es así y así y así, sino buscar la manera de, con tus palabras, hacerles llegar la información. Ahora, si tú como papá de plano dices, ¿sabes qué? Es que no sé, es importante que busques a alguien que pueda apoyarte en este tema con los chicos, ¿no? Con tus niños. Puede ser algún especialista, un psicólogo, inclusive pudiera ser, si confías en la profesora de tu pequeño, podrían ser como vías en las que los padres pudieran apoyarse, pero yo insisto en que sea en una edad temprana, 2, 3 años, para que se vaya generando una conciencia, ¿no? Ahora es importante aclarar esto, ¿no? E irles platicando a los niños. Fíjate que pues hay caricias buenas, hay caricias malas. Las caricias buenas pues te hacen sentir bien y normalmente vienen de gente que te ama, ¿no? Una caricia buena no implica tus genitales y no implica que la mantengas en secreto, ¿no? Porque eso es algo bien importante, los secretos, ¿no? No implica que esa caricia debas de mantenerla en secreto, sino todo lo contrario. Que regresar a los tabús, ¿no? O sea, pensar en que hablar de tabús de relaciones y vínculos con los niños, eso es algo que deberíamos de pensar, ¿no? Papás, mamás, profesores, o sea, incluso nosotros mismos, si alguien como adulto se siente incómoda, a veces uno no desea decirlo, ¿no? Pero es importante mencionar vínculo, ya sea por que tocan, ya sea porque incluso el mismo vínculo es incómodo, ya sea porque hubo una agresión, ya sea, o sea, que sea con mayor facilidad poder poner en palabra los límites del cuerpo. Claro, y eso es bien importante porque también, a ver, si nadie puede tocar mi cuerpo, entonces yo tampoco puedo tocar el de otro niño, ¿no? Entonces eso es importante aclararlo, ¿no? Que así como nadie puede tocar mi cuerpo, yo tampoco debo por qué tocar el cuerpo ni de otro niño ni de otra persona, ¿no? Y eso es algo importante. También no obligar a los niños a que saluden de beso, a que hagan cosas que a lo mejor pareciera inocente, ¿no? Pero ya poniéndolo en otro contexto, pues estamos hablando de que podemos inclusive vulnerarlo todavía más, ¿no? Sí, yo consideraría que de pronto las edades pueden ser variables, porque cada niño es distinto, porque las curiosidades de los niños pueden surgir en distintos momentos. Yo pensaba justamente que cuando un niño empieza a tener inquietud, empieza a tener estas preguntas, es oportuno, ¿no? Es el momento. Puede ser sí a los 2, a los 3 años. Recuerdo una pregunta que me hicieron alguna vez, un familiar me hacía esta pregunta, ¿no? Y me decía, ¿cómo hablarles justamente de la sexualidad y de los nombres, las partes del cuerpo? La niña que tendría como unos 6 años, 7 años de edad más o menos. Entonces, la mamá pensaba que la hija tiene que bañarse con mamá y con papá para que ellos le enseñen las partes del cuerpo. Y no es necesario. O sea, es algo como lo que hace ratito estaban comentando. O sea, no tengo que ponerle el video de cómo mamá y papá tienen relaciones sexuales, no tengo que bañarme con el niño para decirle, estos son los senos, esta es la vagina, esto es el pene. No es necesario de esa manera, ¿no? Es importante que entendamos, ya decía hace rato Diana, no, los niños van teniendo como diferentes también, ¿no? Diferentes formas de pensar, diferentes niveles tal vez de pensamiento, ¿no? Entonces,
el juego, como alguien preguntaba hace ratito, como analogías, como los cuentos, como todo esto me parecería como pertinente, ¿no? No es necesario como mostrar el sexo en crudo, vamos a decir, ¿no? Sino que hay que comprender también las edades, las etapas, ¿no? Especialmente los periodos en ese sentido, ¿no? Ahora, Adelante, adelante. Hay otra cuestión. Es importante poner mucha atención en lo que los niños nos están preguntando, ¿no? Hay preguntas que de acuerdo a la edad, pues son acordes, ¿no? Pero si el niño te está preguntando, ¿qué es el sexo oral? O sea, ahí estaría como ¿de dónde saca esta pregunta? ¿No? O sea, hay que estar bien al pendiente de lo que los niños te están preguntando, ¿no? Hay que cuestionarnos también, ¿por qué me está preguntando esto, no? ¿De dónde lo escuchó? ¿De dónde lo vio? ¿O por qué quiere saber esta información? Todo lo podemos comunicar. Eso es algo importante porque a veces, como por ejemplo decías tú, ¿no? No le vamos a decir cómo es una relación sexual como tal. Todo lo podemos comunicar siempre y cuando tomemos en cuenta la edad y el contexto en el que se está dando, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Si no me siento igual como papá seguro, pues informarme todavía más, recurrir a alguien que me pueda orientar un poquito más para yo tener esa información y brindársela pues al niño, ¿no? Hay un comentario que hacen en Facebook que creo, lo voy a unir junto con uno que está apareciendo en el chat porque creo que van bastante unidos. En Facebook nos dicen, creo que necesitamos trabajar mucho la comunicación con las infancias porque vivimos en una sociedad en la que no les brindamos la importancia y el respeto que merecen. Y voy a eso a sumar por aquí a un primer comentario que apareció que dice, en ese sentido también será importante enfatizar que los padres mismos deberán respetar la sexualidad de los niños. Me refiero, por ejemplo, a aquellos que tienen la costumbre de besar a sus hijos en la boca. ¿Qué implicaciones tienen esto y cómo hacerles ver a los padres el impacto de ese acto, similar a lo que comentan con el bañarse con ellos? Uh-huh. Que por ahí, digo, no sé, nada más recordando por ahí que platicamos incluso de esto de qué pasaba si veían relaciones sexuales, ¿no? Qué pasaba con y la intimidad también de todo mundo. Entonces, creo que podríamos a lo mejor por ahí retomar, no sé, por ahí Diana, perdón. Perdóname, Monse. Creo que esto de generar confianza es bien importante. Fíjate, esto de las redes sociales, ya damos por hecho que los niños van a tener acceso en algún momento. Y sí, lo van a tener, pero es bien importante saber qué es lo que están viendo nuestros hijos, ¿no? Hoy en día es fácil. Antes era como más difícil obtener esta información, ¿no? Inclusive a la pornografía, ¿no? Ya niños de primaria tienen acceso, ya la pornografía está en grupos de WhatsApp, ya está al alcance de todos, ¿no? Ya está al nivel de todos. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Yo como papá debo de generar este diálogo, ¿no? Este vínculo con mi hijo, porque a veces como papás decimos, ay, yo no sé cómo hablar de eso, que en la escuela la maestra en algún momento lo verá, ¿no? Y sí, yo como profesora sí lo vemos en algún momento, pero no es lo mismo. Nosotros lo vemos desde un temario y hay ciertas cuestiones, ¿no? Pero tú como papá estás obligado a brindar esa información, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se genera el vínculo y en donde si yo como papá no le doy una información correcta y entonces se va a la escuela y ve que los bebés se hacen de una forma diferente a la que yo le expliqué, pues ahí se pierde toda credibilidad, toda confianza y entonces ya no preguntan a los papás, mejor se van a buscar la información con sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Pues sus iguales, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante. Ahora que tenemos acceso a 1000 cosas por medio del internet, pues es más fácil que la información llegue a lo mejor no de la manera adecuada y correcta y al nivel del niño, ¿no? Eso es algo como muy importante que debemos destacar.
Sí, yo creo que esta pregunta que hacen es súper oportuna, la de besar a los hijos en la boca. Bueno, a mí lo primero que me hizo pensar es que, o me hizo recordar es que la boca siempre será una zona erógena, ¿no? Desde que nacemos es una zona erógena. O sea, cuando hacemos contacto con la boca, algo, ¿no? El beso, claro, o sea, es estimular, ¿no? Es estimular esta parte. Un comentario que también iba ahí en el buzón era justamente de cuando los niños, o sea, si los niños ven a los papás teniendo relaciones sexuales, tanto esta cuestión, ¿no? De estimular las zonas erógenas, la boca, ¿no? Desde ahí, como esta cuestión de estar en contacto, ¿no? O mirar, ¿no? Que mamá y papá tengan relaciones sexuales, me parecería que es sobreestimular. No sé si acelerar, no sé, pero es una sobreestimulación, indudablemente. Claro, hay ocasiones que, sobre todo en nuestro país, no todas las familias, sucede esto de que mamá y papá tengan su habitación, ¿no? Pero pues también es importante el respeto y el respetar el desarrollo de los hijos, ¿no? No porque es hijo, porque decimos, es niño, no se da cuenta, no sabe, ¿no? Eso no es verdad. Claro que los niños se percatan, claro que los niños saben lo que está pasando. Claro que, y cuántas veces justamente en el consultorio, pues hemos escuchado eso, ¿no? Y los papás se cuestionan, ¿y qué hacemos y qué hacemos, no? A veces cuando bien va, lo preguntan, y cuando no, pues esto se va repitiendo y los niños van creciendo con angustias, van creciendo con diversas fantasías, ¿no? Y con diversas ideas en torno a la sexualidad, ¿no? Que evidentemente me parece importante que los papás también seamos responsables en esa situación. ¿Ok? No tienen todos su habitación, pero tal vez mamá y papá puedan tener sus tiempos, ¿no? Puedan tener sus tiempos para que no se caiga como en esta sobreestimulación, ¿no? Me parecería, es lo que ahorita me hicieron pensar. Un poco respetar, ¿no? Los espacios personales. Claro, el espacio igual implica tiempos. Eso que comentas es bien importante, ¿no? ¿Qué hacer, no? Porque, bueno, ya nos cacharon, ¿no? El acto sexual, la relación sexual es un acto íntimo, ¿no? Y como íntimo, los papás deben de mantenerlo justo íntimo a los hijos. Como dice Aline, a veces no hay las posibilidades de tener, de que cada uno tenga una habitación, pero sí es importante que los niños no duerman en la misma cama que los padres, ¿de acuerdo? Desde ahí estamos marcando justamente estamos marcando una sexualidad saludable, ¿no? Porque los niños deben de tener su propio espacio, aunque sea una camita en la misma habitación, pero no con los papás. Ahora, es importante esto de los tiempos, ¿no? De no tener relaciones sexuales cuando están los niños dentro de la habitación, porque sí sobreestimulamos, sobreexponemos, y aunque pareciera que los niños están dormidos o que no se dan cuenta de lo que pasa, sí se dan cuenta, y como dice Aline, eso les genera muchas ideas, angustias, que si nosotros como papás no se lo aclaramos, pues imagínate, eso va generando un cúmulo de fantasías erróneas que obviamente tienen una repercusión. Ahora, ¿qué hacer cuando los niños cuando mi hijo me cachó, nos cachó, ¿no? Bueno, pues es importante mantener la calma, porque a veces en ese momento a veces tienden los papás a reaccionar de una manera violenta, ¿no? Inclusive hasta dándole una nalgada al niño, ¿no? Y si de por sí el solo acto de ver eso, que el niño no entiende qué pasa y todavía sale golpeado de la situación, pues imagínate lo que genera, cómo se va generando ese primer encuentro, ¿no? Es importante, pues,
obvio, pedirle que salga de la habitación y pues ya sea ambos padres o uno solo quien se sienta más apto, más listo para generar un diálogo con el niño, pues es importante que se haga, ¿no? Es importante que sí haya un diálogo, porque si no el niño se queda con esas fantasías. Es importante pues explicar qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, lo que tú viste pues es un acto íntimo. Íntimo quiere decir que pues es de dos personas y que pues es una forma de demostrar el amor que solamente se lo pueden hacer los adultos, ¿no? Y dejar muy en claro que nadie se estaba haciendo daño, ¿no? Porque a veces los niños al escuchar o al ver ese acto lo relacionan con se están haciendo daño. Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Dejar muy en claro, es como vuelvo a decir, todo lo podemos explicar, todo lo podemos brindar a los niños con las palabras adecuadas. Y voy leyendo porque si no se nos va acumulando un poco, ¿no? Por acá voy a leer los comentarios. Alguien mencionó lo de las redes, ¿no? La televisión y las redes sociales están formando niños hipersexualizados, padres que normalizan gran parte de estas conductas, por lo que me parece interesante aterrizar el tema inicialmente con los padres. Alguien más nos comenta qué importante es la psicoeducación sexual, ¿no? Específicamente, supongo yo. Es una labor sumamente importante en nuestro trabajo analítico y sobre todo llevar caso por caso desde su particularidad. Y bueno, leo del Facebook, ¿no? Porque también estamos ahí conectadas, entonces ahí vamos, dice Eugenia, ¿habrá textos sobre el tema que se pudieran leer y ver con los menores de acuerdo a su edad? Textos sí hay cuentos, hay varios cuentos que podemos encontrar en internet y hay videos. Creo que los videos también son de gran ayuda. De hecho, hay un video que se llama El libro de Tere. Así lo pueden encontrar como el libro de Tere, que justamente habla de las partes del cuerpo, de la prevención del abuso sexual, de qué debo hacer yo como niño si alguien intenta hacer algo que no deseo. Ese es el libro de Tere y hay otro que se llama el libro de Sebas, ¿no? Que es como para niños, que va muy enfocado a esto y nos puede como papás hasta aliviar, ¿no? Y decir, bueno, tiene la información, creo que hace falta como que yo le vaya aclarando ciertas cosas, ¿no? Podemos hacer uso de esos recursos que, pues bueno, ya hoy en día están como al alcance de todos nosotros. Yo creo que igual y sería una buena opción hacer a lo mejor por ahí un folletito, ¿no? De algún par de cuentos o de videitos que podamos localizar y los subimos por ahí a la página, ¿no? Para que también estén a la mano de los que nos están viendo. Hay alguien que nos comenta aquí en el chat, dice, Erika, hasta el momento me parece interesante lo que dicen respecto a la curiosidad del niño y cómo irla manejando, claro, cuando el padre y el hijo están interesados en ello. Sin embargo, ¿qué pasa con los niños que van buscando la información en lugares no acordes a su edad, que los pone en peligro por la falta de confianza y no apertura de los padres? Y yo diría aún más de la falta de interés, del llegar a los padres para poder apoyarlos o sensibilizarlos sobre la importancia de este tema, ¿no? Yo creo que, y conforme van creciendo los niños o los hijos, cada vez van teniendo más acceso a la información gracias a la tecnología. Es decir, tampoco como papás podemos evitar que en algún momento mi hijo, sobre todo, no se diga adolescentes, ¿no? Van a tener acceso y van a llegar. Me parecería que acá lo importante es señalar, creo que se mencionó al principio, que desde que nacen, yo me atrevería a decir, ¿no? Desde que nacen es cuando comenzamos a generar la confianza. Desde que no les decimos, hey, no te toques ahí, niño cochino, desde ese momento empezamos a darles como esa confianza. Y como van creciendo y conforme nos van preguntando, nosotros, si les damos una respuesta muy fantasiosa, claro que el día de mañana no se van a acercar a nosotros. Entonces,
Me parecería que, dijo Diana hace rato, desde papás, ¿no? Desde mamá, papá, mostrarle, ¿no? De pronto algunos cuentos, algunos videos cuando son pequeñitos, ¿no? Que exista esta confianza y el día de mañana inevitablemente pueden acceder a otros medios, pero también es importante que sepan que en mamá, en algún momento, en mamá o en papá, se pueden acercar, en algún momento, porque también están los maestros, también están los amigos, ¿no? Tampoco vamos a idealizar a los papás y vamos a decir, no, solo mamá y papá van a hablar de sexualidad. Es imposible, no es imposible. Es como, aparte, invadir su intimidad, ¿no? Invadir y también limitarlos, ¿no? A que salgan al mundo, vamos a decir, ¿no? Entonces, sí van a llegar, en algún momento dado van a llegar, pero también me parecería importante, no dejando de lado la inquietud que estaban comentando en el chat, que como papá, claro que también voy a tener cuidado, ¿no? Si mi hijo ya tiene celular, es niño o ya es, no sé, la edad que tenga y ya tiene algún dispositivo electrónico, voy a estar consciente de qué es lo que mira, ¿no? En qué momento lo mira, porque si yo le dejo el celular las 24 horas del día y mi hijo tiene 5 años de edad, en algún momento le puede llegar porno, le puede llegar algo que no es como para su edad. Y ahí sí, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Poner esos niños. Voy a enlazar a eso una pregunta que creo que es importante, ¿no? Si hablar de sexualidad, ¿no? La voy a leer aquí como la tenemos. Dice, ¿hablar de sexualidad es lo mismo a incitarlo a tener relaciones sexuales? Esta pregunta creo que sí, justamente venía, ¿no? En el buzón también, y es el miedo, la angustia y la preocupación que la mayoría de los papás tienen, y me parece que por eso no se animan a hablar de sexualidad, porque justamente piensan que si hablan de sexualidad le van a despertar la curiosidad, ¿no? Y los hijos ya van a querer tener relaciones sexuales. Yo creo que ese también podría ser un mito, ¿no? Claro, hay que entender, ¿verdad? Que todo tiene su etapa y todo tiene su momento. Ya se decía hace rato, no le voy a hablar explícitamente y mostrarle las cosas así en crudo, pero si desde pequeñitos le vamos hablando, ya se dijo, ¿no? De las partes del cuerpo, todo esto, eso no significa que ya mi hijo pues va a querer tener sexo, ¿no? Inmediatamente, no es así, ¿no? Aparte hay que recordar que la sexualidad tiene que ver sobre todo con quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, o sea, no es solamente en cuanto a una identidad o preferencia sexual. Entonces yo creo que sin duda alguna esto sería como un mito, como un miedo además, ¿no? Que se tiene y que cuando podamos dejar de lado, vamos a decir, esta idea errónea, creo que podríamos entablar un diálogo más, tal vez sereno, más tranquilo, más en confianza es la palabra, con los hijos, ¿no? Entonces, no, y otra cosa, ¿no? La sexualidad, recordemos que la sexualidad está siempre, ¿no? El que pensemos que no les despertemos la curiosidad, los niños son curiosos por naturaleza y siempre lo serán, ¿no? Si yo quiero coartar esa curiosidad, entonces creo que lo que voy a hacer es que incluso pudiera yo, ¿cómo decirlo? Hacer que mi hijo entonces no pregunte nada, ¿no? O sea, si yo le digo, de esto no puedes hablar, este niño va a decir, bueno, entonces, ¿de qué puedo hablar? Si de lo más importante y de lo más natural del ser humano es la sexualidad, entonces, ¿de qué voy a poder preguntar si desde ahora mamá y papá o papá no me dejan hablar de eso, ¿no? Y creo que esta pregunta, o bueno, esta idea de
si yo hablo con mis hijos de sexualidad, los incito a tener relaciones, creo que aparece mucho más en la adolescencia, ¿no? Que es cuando los papás están bien angustiados porque pues puede haber infecciones de transmisión sexual, porque puede haber embarazos no deseados y justo es lo que no quiero, pero no sé cómo hacerle llegar la información para que eso no suceda, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Hay que contextualizar que la adolescencia, pues, es el despertar sexual como tal del adolescente, es donde se establece ya la sexualidad y es inevitable, ¿no? O sea, es inevitable, es una cuestión biológica que no podemos retardar, ¿no? Entonces, ni los adolescentes pueden hacerlo. Entonces, es importante, pues, estar en contexto con eso, ¿no? A veces los adolescentes no van a recurrir a nosotros cuando necesiten algo, porque a lo mejor desde pequeño ya le di una información errónea y pues obviamente se dieron cuenta y ya no confían en mí. Y porque, pues obviamente ellos están en busca de la identificación, de una identidad y de que necesitan identificarse con sus pares. Y normalmente con quienes buscan a veces, la mayor parte de las veces la información, pues es con sus pares. Entonces, es inevitable que yo como papá impida eso, ¿no? Que tenga acceso a pues a su sexualidad, ¿no? Y aquí es bien importante porque como papás dicen, pero ¿cómo evito que tenga relaciones sexuales? No lo podemos evitar, pero sí podemos, en la medida de lo posible, generar un vínculo de confianza, escucharlos, ¿no? Porque muchos papás dicen, es que mi hijo adolescente no me comunica nada, ¿no? No hay un diálogo, ¿no? Y se enfrentan mucho a eso y eso genera mucha frustración y mucha angustia. Pero sí, los adolescentes todo el tiempo nos están comunicando con sus acciones, con lo que no dicen, y entonces ahí como papá yo debo de tener ese sentido más fino para decir, a ver, ¿por qué está sucediendo esto, no? Entonces, todo el tiempo están comunicándonos. Un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, la adolescente que llega borracha a su casa, se queda tirada en medio de la sala, pues nos está queriendo decir algo, ¿no? Nos está queriendo comunicar algo. Entonces, eso es muy importante. Aprender a leer la información que nuestros adolescentes nos dan es bien importante para poder apoyarlos. Observar a sus hijos, ¿no? Sí. O sea, un poco que creo que tendría por ahí, retomaría algo que comentaron, que era la cuestión de los padres, ¿no? De pensar en cómo llegar a los padres. Y creo que para mí, por lo menos, ¿no? Con todo esto que ustedes nos van comentando, es lo importante de pensar que los papás incluso da miedo que hablen de su propia sexualidad, ¿no? Con esto que pensábamos en un inicio. Y qué dificultad tan grande es si yo no puedo ni siquiera pensar en mi cuerpo y en mis propios vínculos, que yo pueda llegar de esa manera a mis hijos, ¿no? Y normalizar, o sea, mira, ¿no? Existen relaciones, pero relaciones de amistad, existen relaciones de trabajo, existen relaciones de compañeros, de colegas, o sea, que el mundo está, ¿no? Inmerso en tanto tipo de vínculos que pueden ir accediendo poco a poco, claro, con un cuerpo que se va moviendo, que se enferma, que sana, que tiene partes también, ¿no? Como decían, íntimas. Pero creo que el punto que a mí me parecería fundamental era que los padres pensaran, ¿no? Padres, cuidadores, profesores, ¿no? ¿Qué dificultades tienen ellos mismos de hablar y de decirle al otro, ¿no? Incluso como adultos, de ponerlo en palabra. Y que eso un poco me lleva a una de las preguntas que creo que sí lo hemos mencionado, pero estaba por ahí en lo que nos habían enviado por el buzón. ¿Quién debe de hablar sobre sexualidad con los infantes y adolescentes, ¿no? Que creo que se ha ido como poco a poco poniendo por ahí de manera flotante, pero creo que es importante como retomarla. Sí, yo creo que hace rato lo decía, ¿no? No es que solamente mamá y papá deben dar la información, o sea, también están los maestros, también están los libros, también están los amigos, ¿no? Porque tampoco vamos a satanizar
a los pares, ¿no? Vamos a decir, no, es que ellos les van a dar una mala información, ellos van a dar su experiencia, van a compartir lo que saben hasta el momento y a lo mejor pueden despertar más dudas, ¿no? Más inquietudes. Es algo natural, me parecería que es parte del desarrollo, pero también es cierto que hay veces que mamá y papá no dan la información, no hay esa confianza o simplemente los hijos no se acercan a ellos. Afortunadamente también están los educadores, los profesores y de pronto ahí digamos que existe otra figura, otro puente de información, ¿no? Para los hijos, niños y adolescentes. Entonces, yo creo que es muy importante, o aquí lo importante es quién tiene que dar la información, quién puede hablar de sexualidad, quien está informado, quien tal vez está como, no titubea, no tiene como esta inseguridad, no repite mitos a lo mejor hasta cierto punto, ¿no? Quien está como también listo, ¿no? Para hablar de la sexualidad, yo lo consideraría. Y esto viene muy a la par con una pregunta que leíamos igual en el buzón, ¿no? ¿Cómo saber cuando mi hijo está listo para recibir esta información, no? Creo que aquí la pregunta yo la cambiaría, ¿no? Tú como papá, como educador, como profesor, ¿estás listo para brindar esa información? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes justo cómodo al hablar de este tema? Porque parte de ahí, ¿no? Si yo no me siento lo suficientemente preparado o tengo la información, pero no hay algo que me impide, entonces, bueno, pues obviamente partimos de ahí, ¿no? Va a dar la información quien tenga esta facilidad de hacerla llegar, ¿no? A veces no son los padres, a veces es un profesor, a veces es un amigo, como dice Aline, a veces puede ser otra persona del vínculo familiar. La psicóloga. El psicólogo, la psicóloga, la orientadora, el tutor, quien tenga la posibilidad de darlo, ¿no? Voy a leer los comentarios que por ahí nos aparece. Dice, este es un tema maravilloso y es un tema delicado en las familias. En las familias no se toca, pero se sataniza. Y en otras familias se normaliza demasiado la hipersexualización en los niños. Hay otro comentario que, bueno, creo que un poquito lo hablamos, pero lo leo de todos modos. Dice, actualmente nos encontramos en era de la digitalización. Los encuentros sexuales adultos se pueden encontrar fácilmente en Internet y aún más fácil en televisión y comerciales y demás. La pregunta es, ¿qué pasa por la mente del niño cuando ve por primera vez un encuentro sexual? No sabe qué es lo que pasa. Los niños lo relacionan con los sonidos del disfrute, las expresiones del disfrute la relacionan con alguien le está haciendo daño a mi mamá o a mi papá, ¿no? Es como normalmente la primera idea que los niños tienen, ¿no? Algo está pasando, algo malo está pasando, alguien se está haciendo daño, ¿no? Entonces era lo que comentaba, ¿no? Cuando hablamos de esto con los niños, es bien importante dejar en claro que es una forma de demostrar el amor, que solamente lo pueden hacer los adultos y que, bueno, nadie se está haciendo daño, ¿no? Creo que eso es algo importante, dejar muy en claro, pues, esta parte, ¿no? Porque sí, ya los niños tienen acceso a todo, ¿no? A todo, y pues, bueno, es importante como ir aclarando estos puntos. Sí, y que puede suscitarse como angustias, ¿no? Puede resultar, por eso es tan importante el cuidado que tengamos como papás, ¿no? De los accesos a videos, claro, desde los propios padres, ¿no? La sexualidad que los papás desarrollan, pero sí, me parecería como muy importante, pero pues hay que dar también respuesta cuando los niños y las niñas lo manifiesten, ¿no? Estas preguntas. Y bueno, por ahí aparece una pregunta que incluso va con una que nosotras teníamos por aquí en el buzón. En el buzón habían puesto, si un infante pasa por un abuso sexual, ¿cómo ayudarle?
¿no? Y se enlaza a lo que nos ponen en el chat que dice, hablando de la importancia de la psicoeducación y de cómo hablarles a los niños, pero ¿qué sucede con los niños que ya han sido abusados sexualmente? ¿De qué manera se puede hablar con ellos a manera de poder impedir que se repita el patrón de abuso con otros niños? Es importante, bueno, si yo como papá, como educador, si yo ya me di cuenta que ese niño está siendo abusado, pues primero que nada, si soy la mamá o el papá, es mantener la calma, ¿no? Porque normalmente rompen en llanto y eso, de por sí el niño ya viene con una angustia con la que no sabe lidiar, y ver a los papás con esta reacción, él lo interpreta, le estoy haciendo daño a mi mamá, ¿no? Entonces, esto es importante, mantener la calma y justamente quitarle la culpa de encima. Cuando un niño es abusado sexualmente, el abusador por lo general pone la culpa en el niño. Entonces, es importante hablar con el niño, decirle que no fue su culpa, darle un apoyo incondicional y buscar ayuda. Ahora, aquí en buscar ayuda es bien importante discriminar dos cosas, ¿no? ¿Para qué voy a buscar ayuda? ¿Como contención, como modo terapéutico, o para iniciar un proceso legal? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y a veces los papás tienden a confundir esto, ¿no? Oiga, es que fíjese que pasó esto y quiero iniciar un proceso legal, ¿no? Entonces, hay psicólogos que se dedican, que justamente se dedican a hacer pericias psicológicas que, bueno, están enfocadas justamente a llevar un proceso legal, ¿no? Que estos psicólogos pues tienen el acceso al expediente y a todo el proceso, ¿no? En comparación a los psicólogos que nos dedicamos a la contención, a lo terapéutico, y pues nuestro objetivo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, es importante sí señalar esta parte y bueno, ya que nos dimos cuenta, pues es importante dar ese apoyo y ese amor incondicional al niño, ¿no? Porque a veces como familia también necesitamos esa contención, ¿no? Porque sentimos que fallamos en algo como padres y entonces a veces no sabemos si enfocarnos al niño, enfocarnos a nosotros, enfocarnos al juicio, o sea, es muy importante como poner muy en claro esto y pues obviamente recurrir a un especialista que nos pueda apoyar en todo este proceso que es tan importante, dar una atención, ¿no? Sí, totalmente. O sea, acudir con el profesional, A veces los papás es necesario que reconozcamos como papás no puedo solo, ¿no? De alguna manera, no puedo solo, necesitamos ayuda. Pero como familia, como papás, o sea, para el hijo, pero también como dice Diana, a veces nos ha tocado que llegan los papás y nos piden, eso es que necesito un documento porque voy a hacer una demanda. Hay que separar, ¿no? Hay que separar, bueno, primero hay que saber cuál es el verdadero o el motivo, vamos a decir, ¿no? De los papás, y hay que aclarar qué les podemos ofrecer y también a dónde pueden acudir, a qué instancia, a qué institución, si es que también quieren continuar con un proceso legal, ¿no? Ahora, aquí también es importante, que creo que se relaciona con uno de los comentarios que la maestra Monse nos hacía llegar, que es como, hay familias que esto de la sexualidad pues no lo puedes tocar y hay familias que están como hipersexualizadas. Creo que aquí es importante destacar que ni eso es como tan lo viable ni tampoco lo otro. ¿Por qué? Porque si yo como familia no le brindo esa información, bueno, pues desafortunadamente el 85-90% de los abusos sexuales se dan dentro del núcleo familiar. Quiere decir que los abusadores pueden ser desde papá, mamá, tíos, o gente muy cercana a ese núcleo que sabe cuáles son las carencias, inclusive afectivas del niño, y que justamente eso lo utiliza para, como un puente, como una vía para perpetrar el abuso. Entonces,
es importante que como familia no caigamos tampoco en hipersexualizar y decir es normal, porque entonces podríamos correr el riesgo de normalizar esto también, de que si ocurre un abuso sexual, pues sea como lo normal, ¿no? Porque pues así es en mi familia. Y tampoco pues caer en el otro lado de no dar la información porque corremos entonces el mismo riesgo, ¿no? El mismo riesgo, pero pues en escenarios diferentes. Y por ahí había otra pregunta que viene muy como al tema, ¿no? ¿Cómo identificar si mi hijo o mi hija ha sido abusado sexualmente? Bueno, pues es importante destacar algunas cuestiones, ¿no? Puede haber cambios drásticos en su comportamiento, que se vuelva más huraño, que se vuelva violento o que se vuelva más sumiso, cambios en la alimentación, conductas regresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que se haga pipí en la cama, que lo que ya había logrado, bueno, pues comience a haber una regresión. ¿Por qué? Porque normalmente los abusos sexuales se dan entre los 2 a los 8 años con mayor frecuencia. Entonces es importante estar bien al pendiente de los cambios que los niños van teniendo y no no pasarlos como por alto, ¿no? O sea, observar detenidamente y buscar cuál es el motivo por el que mi hijo está cambiando de tal o cual forma, ¿no? Pues vamos a ir ¿no? terminando un poco. Los minutos se nos están agotando, entonces el tiempo se pasa rapidísimo, sin duda alguna, ¿no? Contestando y haciendo el intercambio. Entonces, no sé si quieren hacer algún comentario, Aline, Diana, para que podamos finalizar. Pues acá vi por ahí un último comentario o pregunta, no sé, y decía, creo que se llama Brenda, quien comentó. Sí, lo comentábamos también hace un momento, es importante que papá y mamá nos revisemos y veamos cuáles son como nuestros mitos, cuáles son nuestros obstáculos, cuáles son nuestras dificultades antes de querer hablar de sexualidad o antes de, pues sí, ¿no? O sea, tocar como estos temas. Entonces, sí es importante. A veces me parecería, no sé si es muy arriesgado, muy atrevido decir esto, pero en algunos casos me parece que mamá y papá necesitan primero ir a terapia, o sea, saber qué onda, cómo están, qué onda también con esto de la sexualidad para estar como con esa tranquilidad, esa seguridad y entonces con toda confianza hablar con los hijos, con las hijas y los hijos del tema, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Unos papás resueltos en su sexualidad, pues obviamente tienen la posibilidad de brindar esa facilidad a los hijos de que se conozcan sexualmente, de que tengan, de que todo esto que es tan importante en el desarrollo, pues lo vayan introyectando de una manera más saludable y no tan aversiva, ¿no? Y justo cuestionarnos, ¿no? ¿Qué onda yo como papá o como mamá con mi sexualidad que me impide, ¿no? A veces como ser ese punto de información, ¿no? Pues les agradecemos infinitamente, esperamos para todos que haya sido un espacio enriquecedor y de mucho aprendizaje. Subiremos posteriormente esas recomendaciones que se fueron haciendo de los libros y los videos para que por ahí las tengan a la mano. Y pues bueno, agradecemos a todos los que se conectaron también en Facebook Live, ¿no? Y estar ahí en comunicación con nosotros. Por ahí creo que Natanael nos va a anunciar un cambio que tenemos que hacer. Gracias. Adiós. Gracias.